Mucho tiempo después ya disfrutamos de una nueva versión de Onista, esa aplicación que es idéntica a Instagram pero con versiones mejoradas y por supuesto con todos los emojis y apariencia del estilo de los iPhone que sé que te gusta, por eso estás en el vídeo. Y si te preguntas si esta aplicación funciona junto con la aplicación original de Instagram, pues déjame decirte que sí, las dos funcionan perfectamente, así que no hace falta que desinstales la aplicación. Otra pregunta que te estarás haciendo, ¿cómo consigo esta aplicación? Pues tranquilo, porque es una aplicación totalmente gratuita y la vas a conseguir como siempre en la página web, vas al buscador preferido y escribes JBTech o yo JBTech y ahí vas a encontrar el artículo o la entrada con el nombre de Instagram estilo iOS. Entras y por supuesto encuentras toda la información acerca de esta aplicación, las nuevas novedades, características y abajo siempre vas a encontrar los enlaces de descarga. Pero ojo, porque en esta ocasión tenemos dos versiones, Onista X32 y Onista X64. Yo te recomiendo que pruebes la X32, de momento no he tenido ningún tipo de problema y más gente que lo ha probado no ha tenido problema, pero sí es verdad que un pequeño porcentaje ha tenido algún tipo de problema con esta versión. Por ello, si te funciona mal o directamente no se instala, pues prueba la otra versión, la X64. El proceso de descarga es muy simple, pulsas, esperas 30 segundos, luego le das a hacer enlace y automáticamente te lleva a Mediafire sin ningún tipo de publicidad molesta y ya pues pulsas en descargar. Después, por supuesto, para que consigas la aplicación descargada, vas a tu gestor de descargas, tu administrador de archivos, que es en mi caso, voy a la carpeta descargas y ahí encuentro lo que he descargado Onista en su última versión. Luego, por supuesto, pulsas encima y la aplicación se instalará sin ningún tipo de misterio. Una vez instalada, pues simplemente le damos a abrir y ya podremos acceder a la aplicación. Aquí podemos iniciar sesión con nuestro correo electrónico y contraseña, y aunque abajo veas que te da la opción de iniciar con Facebook, déjame decirte que no funciona, así que no lo intentes porque no servirá de nada. Así que inicia sesión con tu correo electrónico o tu nombre de usuario de Instagram y la contraseña. Y después de unos segundos, listo, ya tenemos nuestra cuenta iniciada. Viene ya por defecto la apariencia oscura, la apariencia modo noche, y antes de que empieces a indagar un poco más en la aplicación, vamos a hacer unos ajustes para tenerlo ya todo perfecto. Lo primero va a ser instalar los emojis al estilo de los iPhone. Para ello, arriba encuentras una tuerquita, pulsas y luego vamos a tema. Aquí vamos a seleccionar los emojis, repito, estilo iOS 17, actualmente cuando grabo este vídeo, y automáticamente empezará el proceso de descarga. Esperas unos segundos, cuando haya acabado te pedirá que reinicies la aplicación para que se apliquen estos cambios. De momento no vamos a reiniciarla, vamos a la otra función que la tenemos ahí abajo. Igual que antes, marcamos iOS 17, nos pedirá que reiniciamos y ahora sí cerramos la aplicación y volvemos a entrar a la aplicación y ya estarían todos los cambios aplicados que necesitamos. ¿Qué te puede dar esta aplicación? Pues mira, por ejemplo, puedes descargar cualquier tipo de contenido que esté en Instagram. Todo lo que veas lo podrás tener en tu galería. Reels, fotos, vídeos, estados, repito, todo lo que está en Instagram lo podrás tener. También podrás ver información de si esa persona te sigue o no. Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo el ejemplo con algunas cuentas importantes donde yo sigo la cuenta, pero esa persona a mí no me sigue como es normal. También, por supuesto, puedes ver su foto perfil, mantienes pulsado unos segundos y ya te aparece la imagen completo. También, por supuesto, los emojis ya estarán aplicados en toda la apariencia de Instagram, es decir, si vas a algún comentario, pues si colocas algún emoji, aparecerá el emoji de iOS. Vamos con las historias que seguramente te estarás preguntando. Pues sí, aquí también tendremos los emojis. Vamos a hacer una foto para que veas que es real y aquí simplemente pues pulsando en la foto que acabamos de hacer se nos abre nuestro teclado, y aunque en nuestro teclado aparezcan los emojis de Android, los normales, pero no te preocupes porque una vez que tú hayas marcado los emojis que te gustan, automáticamente aparecerán ya con los con el estilo de iOS como estás viendo. Luego, por supuesto, lo puedes editar más grande, más pequeño, eso ya como tú quieras. Y listo, como ves, ahí están nuestros emojis estilo iPhone sin ningún tipo de problema gracias a la aplicación Onista. Y aparte de todas estas funciones, también tenemos otras funciones de privacidad. Volvemos aquí a la tuerquita y si vamos a privacidad, fíjate todo lo que tenemos: el chat fantasma, el modo fantasma,
visibilidad desactivada, bueno, diferentes funciones básicamente para que tu experiencia en Instagram sea un poco incógnita. Además tienes todavía más funciones si entras a este botón, donde bueno, vas a encontrar funciones como por ejemplo, ¿quiero que se reproduzca un Reels cuando entro? Pues sí, no, yo por defecto lo tengo que no, es decir, si yo voy a cualquier Reels no se va a reproducir hasta que yo le dé a play. Lo mismo con las historias, si no quieres que avancen automáticamente lo puedes cancelar desde estos ajustes. Todavía tenemos más ajustes, como por ejemplo, si no te gusta el tema claro, si no te gusta el tema negro, lo podemos cambiar al tema claro y no hay ningún tipo de problema. Así que esto y muchas más funciones que seguramente se me está olvidando lo puedes conseguir en esta aplicación, pero tampoco quiero que este vídeo sea muy largo. Lo importante que ya sabes que la aplicación lo encuentras en la página web yojbtech.com, lo buscas ahí en tu buscador preferido, vas al artículo y descargas la aplicación, como has visto, totalmente gratuita. En fin, espero que este vídeo te haya servido. Como siempre, agradecería que dejes tu like, que te suscribas aquí al canal de JBTech, que hemos estado mucho tiempo sin subir contenido, pero ahora volvemos con más fuerza. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.